Buenas tardes a todos los que se conectan desde España y buenos días a quien se está conectando desde Latinoamérica. Como he dicho, esta sesión se está grabando y vamos a dar comienzo a esta actividad formativa que se enmarca dentro del proyecto Vivir en tiempos de COVID-19, que está organizada conjuntamente entre el Centro Universitario IGEA, la Federación Panamericana de Profesionales de Enfermería y la Fundación Iberoamericana de Ciencias Sociales y de la Salud. Hoy contamos con el doctor Juan Pedro Fernández Corbelle, que va a impartir la conferencia COVID-19 y obesidad como factor de riesgo. El doctor Fernández Corbelle es doctor en Medicina y Cirugía, máster en Nutrición, miembro de la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad, director del Centro Médico Prevensalud, coordinador de nutrición del Servicio de Endoscopia Bariátrica del Hospital Universitario H.M. San Chinarro. Estimamos que la duración de este webinar será aproximadamente de 1 hora en función del debate y las preguntas que surjan tras la conferencia. Y bueno, pues por mi parte agradecer a todos los asistentes que se hayan podido unir a esta sesión y agradecer al doctor Fernández Corbelle que nos ayude pues al desarrollo de esta conferencia. Así es que cuando quiera tiene la palabra. Gracias, Mercedes. Buenas tardes a todos, buenos días a los que nos vean desde Hispanoamérica. Y bueno, agradecer a las 3 entidades que patrocinan estos seminarios de Vivir en tiempo de COVID. Y he querido aportar mi granito de arena desde mi especialidad, la nutrición, al que llevo dedicado mucho tiempo. Y realmente cuando oí hablar de que venía una enfermedad infecciosa, infectocontagiosa por virus y hablaban del SARS-CoV-2, bien, pues creí que no iba a afectar al tema nutricional y si lo llevo a ser, pues estaba totalmente equivocado. Realmente voy a hacer una pequeña introducción de por qué empecé a valorar de que sí, la nutrición podía aportar y ayudar a la resolución, bueno, más que a la resolución, a la prevención de esta enfermedad. No fui yo en mi parte hospitalaria, que estoy en una unidad de obesidad en un hospital privado, ahí rápidamente que empezó las infecciones y las hospitalizaciones, nos sacaron de la unidad, nos dijeron que como podíamos hacer atención vía telefónica a nuestras consultas de pacientes de nutrición, pues que dejásemos espacio para ocuparlo de todas las personas infectadas por COVID. Con lo cual, yo no puedo decir igual que otros compañeros que han estado ahí al frente del cañón, porque no está a pie de obra no he estado, y por eso quiero agradecer a todos esos compañeros, enfermeros, médicos y de todo tipo de sanitarios que hayan luchado como han luchado y que se han enfrentado a una enfermedad nueva, peligrosa y que desconocíamos. Voy a comentar un poco eso, que me abrió los ojos de que la nutrición podía tener algo que ver en esta enfermedad, fue mi esposa, que ella es técnico en anatomía patológica del Hospital Ramón y Cajal y que le tocó, como a muchos otros sanitarios, colaborar y ayudar al resto de los compañeros en asistir a todos los pacientes que se estaban llenando los hospitales de enfermos COVID-19. Ella tenía que ir de planta en planta recogiendo muestras de PCR para llevarlas a microbiología y cuando nos veíamos en casa donde yo estaba trabajando, pues me contaba y yo le pregunté, ¿qué es lo que ocurre en el hospital? Y me decía, ¿qué es lo que ves? Bueno, aparte de la gravedad, el miedo y todas esas cosas. Me dice, pues lo que más abunda en las UCIs son con personas que estaban con ventilación asistida, eran personas, me decía que varones, había más varones que mujeres, eso se ha comprobado después, y que había muchos obesos. Eso, cuando lo escuché por primera vez, fue cuando me hizo ver y valorar que sí, que mi especialidad iba a tener algo que ver y algo que hacer en esta infección. Entonces, fue cuando me puse de lleno a ver más, a estudiar más, a asistir a, como este simposio, pues a otros simposios de diversas sociedades a las que pertenezco, para poner en común, aprender también
lo reconozco. He estado metiéndome en muchos simposios y reuniones informáticas de la medicina interna, porque de ahí he sacado, y de los que estaban tratando directamente al paciente infectado por COVID-19, y realmente ahí he sacado mucha información y me ha permitido poder aportar a las otras reuniones de las especialidades, o sea, de la Sociedad de Nutrición, para poner en común cosas que mi interna nos contaba. Es verdad que nosotros no para tratar la enfermedad, en este caso lo que podemos aspirar a la de nutrición, y que creo que también es importante, es para prevenir. Y bueno, voy a meterme un poquito en materia. Voy a empezar a compartir información. Disculpadme que me ponga con las diapositivas. Disculpadme que no soy muy experto en este manejo de temas informáticos. Creo que... Vamos a ver. Ya lo estoy viendo. ¿Lo veis, no? Supongo que sí. Vamos a ver. Las infecciones por coronavirus, los antecedentes que teníamos, y así me creía yo que iba a ocurrir con esto, el primero fue el SARS-CoV, que no le ponemos número 1 porque fue el primero, ocurrió entre los años 2002 y 2004. También fue originario en China, pero el número de afectados fue alto, porque fueron casi 8.000 y pico personas, fuera de China solamente 2.700 y en España hubo un solo caso. Y de las muertes, de los 8.096, fue un total de muertes de 774. En China, donde más casos hubo 454 muertes y aquí el único caso no tuvo fallecimiento. Estuvimos un tiempo, sí, recibíamos información, y lo recuerdo, de que existía más riesgo de pandemias por coronavirus, pero siempre yo lo vi como muy a distancia. Y apareció en el mundo el MERS-CoV, que no apareció en China y fue entre los años 2012 y 2013, apareció en Oriente Medio y el número de afectados fue mucho más bajo, en total de 157, de los cuales fuera de Oriente Medio solo 6 personas, creo que hubo 3 o 4 en Europa, en España no hubo ningún caso del MERS y el total de muertes fueron pero a ellos les faltó mucho, 66 personas. Fuera de Oriente Medio hubo 3 muertos y en España, por supuesto, si no hubo ningún caso, tampoco hubo ningún muerto. La diferencia es que este SARS-CoV-2, que yo me creía que iba a ser de los similares a los otros, que ha empezado en el 2019 y todavía no sabemos cuándo va a terminar, origen en China. Los retos que os doy son actualizados a fecha 25 de junio. Fijaros las diferencias de afectados, más de 9 millones, casi 9 millones y medio a fecha de ayer. En España, diagnosticados 247.000, pero hay más afectados, se terminarán diagnosticando. Hay gente que lo ha pasado y todavía no lo sabe. Bien, y el número de muertes es brutal para lo que comparado con los otros casos, 482.000 y en España oficiales 28.330. La verdad es que no tiene nada que ver una pandemia de un tipo y de otro. ¿Por qué se ha producido? Tendremos que analizarlo. Lo que es claro es que no ha afectado a un solo país, ha afectado a múltiples países y lo que sí hay que valorar es cómo reaccionamos, cómo lo hacemos y cuando superemos esta pandemia, esperemos que no tarde mucho con el tema de las vacunas, prepararnos porque lógicamente epidemias de estas que no conocíamos se podrían volver a repetir, bien con este tipo de virus o bien con otros tipos de virus. Aprendamos lecciones y intentemos estar preparados. Bien, aquí está un poco el ciclo vital del virus SARS-CoV-2 que produce la enfermedad COVID-19. Ahí se ve cómo el virus, característico con esa corona, por eso se llama coronavirus, utiliza el receptor AC2 de la célula para penetrar y dentro de la célula utilizar ya el sistema reproductor de la célula y el virus se multiplica y sale de la célula. Este ciclo celular, por así decirlo, de vida dentro de la célula del virus suele durar aproximadamente unos 7 días, que es cuando el virus empieza a replicar y a invadir el cuerpo humano. Si consiguiésemos que el virus nunca entrase en humanos, el virus se moriría, porque el virus, sin el ser humano dentro y donde se puede multiplicar,
fallecería. O sea, se eliminaría. Pero mientras hay humanos, hay posibilidad de contagio. Bien, este periodo de entrada en la célula, y quiero que os fijéis muy bien, porque luego seguro que algún comentario haremos, sobre que utiliza el receptor ACE2 de la angiotensina para entrar dentro de la célula, con lo cual, si la activación o que hay receptores hace que sea más fácil que esa persona se infecte. Aquí tenemos las imágenes de las lesiones que producen. Por un lado, imágenes radiográficas y imágenes histológicas del virus, de lo que produce en nuestro organismo. Y el daño que mayor produce la enfermedad lo produce en el endotelio vascular, como vemos en la imagen de la derecha. Bien, esta sería un poco la enfermedad. Aquí os presento, cuando lo comentaba al principio, que fue lo que me motivó a pensar de que esta enfermedad sí podía ser de interés, que podíamos aportar algo desde la nutrición, fue que había muchos casos de los que ingresaban en UCIs que eran obesos. El primer estudio que encontré y rápidamente me llegó a mis manos cuando me puse a buscar fue el que hicieron en Wuhan, en China, donde partió este virus, ¿vale? Donde la mortalidad general en los pacientes obesos ingresados en el UCI se disparaba hasta el 85%. Con lo cual, eso ya daba pie a pensar que la obesidad era uno de los principales factores de riesgo. Varios estudios europeos nos advirtieron después de que el 2% de los UCIs, de las personas que estaban en UCIs, eran obesos, ya en Europa. Y el estudio un poco más detallado que encontré de los primeros estudios ya fue en Estados Unidos, donde hicieron una valoración del grado de obesidad entre los menores de 60 años y los clasificaban según el índice de masa corporal. Pues bien, aquellos que presentaban un índice de masa corporal de grado 1, que es entre 30 y 35 kilogramos por metro cuadrado, la posibilidad de entrar en UCI se duplicaba 2 veces más que las personas normales, con índice de masa corporal normal. Y los que tenían una obesidad grado 2, es decir, un índice de masa superior a 35 kilogramos por metro cuadrado, la probabilidad de ingresar en UCI se multiplicaba por 3.6 veces. ¿Esto? ¿Y por qué? ¿Por qué se producía esto? Bien, esta gráfica que os presento aquí es una gráfica que nos ha servido bastante y la hemos utilizado muchos ponentes y la he visto en bastantes congresos, donde explican, por así decirlo, las etapas de esta enfermedad. Hay una primera parte de la enfermedad, que sería, podemos decir, la respuesta viral, que es donde entra el virus, donde afecta al pulmón, donde podemos decir que los síntomas son parecidos a una gripe, lo que creíamos que iba a ser, y que si hubiese sido una gripe, se hubiese quedado en esa fase y no hubiese habido el agravamiento que se ha producido después. Como veis, esta gráfica son etapas, con lo cual es a lo largo del tiempo. Y la stage 1, es decir, la fase 1, que acaba aproximadamente a los 7 días, cuando pasan esos 7 días y el organismo no ha podido resolver la enfermedad, empieza a producirse la otra fase, que es la fase de respuesta inflamatoria, que tiene una fase 2 dividida en 2A y 2B y una fase 3 ya de agravamiento bastante importante. Bien, ¿qué ocurre? Que cuando empezamos a darnos cuenta, y os estoy hablando un poco en el tiempo de lo que nos fuimos enterándonos nosotros, vimos que lo que agravaba la enfermedad no era así la respuesta viral, era la respuesta inflamatoria de nuestro cuerpo a la defensa. Y aquí fue cuando ya empezamos a encajar por qué la obesidad era un factor de riesgo significativo en esta enfermedad. ¿Por qué? Porque la obesidad de por sí ya supone un estatus inflamatorio de base. Con lo cual, si en un estatus inflamatorio de base elevado por culpa de la obesidad se añade una enfermedad infecciosa que se agrava cuando se produce esa hiperreacción inflamatoria de nuestro organismo, lógicamente parte de un nivel superior y si encima el obeso ya no solo es que está inflamado, sino que además tiene otros factores de riesgo como hipertensión, como cardiopatías, etcétera, etcétera, es lo que el desenlace, por desgracia, en muchos casos, es fatal. Y
recuerdo uno de los primeros casos que me contaron de una persona joven, 28 años, que había fallecido. Rápidamente me di cuenta que era persona obesa. Luego, por desgracia, compañeros nuestros, jefes de servicios de hospitales de Madrid que han fallecido, tenemos que hacer un homenaje a todos ellos porque estuvieron a pie de cañón, pues algunos de ellos, de los fallecidos, también presentaban obesidad. Realmente hay que pensar que, y aquí os estoy aportando diapositivas de otros simposios a los que he asistido, la mayoría de los pacientes que cogen que se infectan por el virus SARS-CoV-2 y desarrollan la enfermedad COVID-19, la mayoría desarrollan una respuesta inmune protectora y termina eliminando el virus. Esos son los que se han inmunizado, algunos asintomáticos, otros con una enfermedad infecciosa relativamente banal, tipo gripe. Pero hay un grupo minoritario que entre el 5 y el 10% en el SARS-CoV-2, que estudios referentes, lo mismo, del MERS era mucho más alto, pero entre un 5 y 10% de esta enfermedad desarrollan una respuesta inmunitaria disregulada. Por así decirlo, se hace un lío en nuestro sistema inmunitario y ataca al propio organismo, convirtiéndose en el verdadero problema de esta enfermedad. Bien, los mecanismos los estamos investigando, estamos estudiando, se está viendo tratamientos que actúan a este nivel y aquí vemos las cosas que se incluyen en esta disregulación del sistema inmunológico. Y lo que yo quiero destacar es que lo que se ha visto y en donde creemos que podemos aportar también nuestro granito de arena desde la nutrición es en que esta respuesta inmune disregulada cuadra más o menos con un cuadro que nosotros conocíamos una tormenta de citoquinas. Citoquinas son unas proteínas que desarrollamos en nuestro estatus inmunológico frente a la inflamación, que son, por así decirlo, proteínas inflamatorias, ¿vale? Que el cuadro que se parece al síndrome de sobreactivación macrofágica, que es nuestro organismo defendiéndose contra el virus, empieza a soltar interleuquinas, factores de coagulación, etcétera, etcétera, y hace un verdadero problema y estatus muy grave a nuestro cuerpo. Y aquí es donde, no como tratamiento, porque la nutrición, de verdad, quiero valorarlo como lo he comentado al principio, lo que va a aportar al cuidado de esta enfermedad no va a ser cura, sino va a ser prevención. Lo podré desarrollar un poquito y avanzándolo en este simposio, pero lo remataré en un simposio que haremos o en otro webinar que haremos en breve, en 3 semanas, exactamente. Bien, aquí tenéis una diapositiva que os ve de alguna manera las diversas fases. Como veis, el día 1 sería hasta el día 7 un poco el cuadro, vamos a decir, de infectación, el cuadro primero viral y luego cuando empieza la lesión inmunoinflamatoria. Y aquí veis cómo se ha ido pasando de síntomas, pues de alguna manera típicos catarrovirales, allá la neumonía bilateral, allá la hipoxemia y fallo renal y el síndrome de activación macrofágica con la degeneración de la trombosis y los fallos multisistémicos que al final terminan resolviéndose con el fallecimiento del paciente. Estas conclusiones que os pongo aquí no son mías. Estas son las conclusiones que en estos simposios empezaron a valorar que lo importante y lo grave de esta enfermedad era la inflamación y cómo en un cuadro viral que nunca se pensó que se iba a tener que utilizar como tratamiento la terapia inflamatoria, al final era necesario porque si no, no se podían sacar adelante a todos los pacientes. Y fueron, gracias a Dios, la visión y el contacto y la información que se pasaban los médicos internistas y de otras especialidades, lo que llevó a dar pie, oye, estos casos para poder salvarlos hay que darle corticoides y se ha puesto al final el corticoide no como un tratamiento que pueda acabar con el virus, pero sí para que muchas personas no fuesen hacia la fase terminal y la muerte. Pero lo que yo quiero llevar y pongo esta conclusión es que esta es la parte del tratamiento donde la medicina interna y otras especialidades
pueden trabajar y deben seguir trabajando buscando fármacos, por un lado, que impidan que el virus se replique, por otro lado, bueno, primero que el virus, intenten que el virus no entre en el ser humano, que el virus se replique, pero luego también tienen que ponerse a buscar terapias, que las hay y están haciendo estudios, que resuelvan el estatus inflamatorio excesivo. Pero aquí es un poco el planteamiento. La primera fase, la fase 1 y la fase 2A del virus, de la etapa del COVID-19, sería un tratamiento antiviral y por otro lado, y después, si pasamos ya a la fase 2B y a la fase 3, la más grave de verdad, pues sería ya el tratamiento inflamatorio. Pues bien, nosotros desde la nutrición no podríamos trabajar, bueno, no podríamos trabajar aquí. Tenemos que trabajar en la fase, por así decirlo, en la fase 0, es decir, antes de coger la enfermedad. Es verdad que de la nutrición no podemos evitar, aunque aquí hay matices, alguna cosa podría hacer, podemos evitar que el paciente se infecte, ¿vale? Con lo cual, lo más importante, y ya lo han transmitido nuestros compañeros sanitarios de los hospitales, es evitar contagiarnos. Y eso es súper importante. Y para eso, para evitar contagiarnos, tenemos que seguir muy precavidos, manteniendo la distancia de mínimo 1,5 metros, 2 metros entre personas, sobre todo si estamos en sitios cerrados, la mascarilla para evitar que por así decirlo, el medio por el cual nosotros contaminamos a los demás pasen de unas personas a otras, mascarilla todo el tiempo en sitios cerrados, en sitios abiertos con bastante distancia, pues lógicamente no, pero sí, en cuanto haya aglomeración de personas, es muy importante la mascarilla y, por supuesto, como la transmisión hacia nuestras mucosas es a través de las manos, el lavado continuo de manos con agua y jabón y, cuando no, para poderlo seguir haciendo continuamente, con el gel hidroalcohólico. Pues bien, la parte que nosotros tenemos que también aportar, no para impedir que nos infectemos, pero sí para permitir que podamos afrontar mejor la enfermedad, radica en lo siguiente. Sería la fase 0, la fase preventiva, y aquí tenemos que ver la vulnerabilidad de las personas y la resistencia que nuestro organismo puede hacer a defenderse del virus. Vamos en los dos aspectos de prevención que podemos aportar. En la vulnerabilidad, aquí las diversas patologías, que serían, por así decirlo, los casos que agravarían cuando cogemos el virus, es decir, las personas de riesgo, llamamos, está la edad, por supuesto que está la edad, pero porque también esa edad, aparte que el sistema inmune está más deficitario, tienen más patologías. Están los problemas digestivos funcionales, los problemas cardiovasculares, las enfermedades autoinmunes, las enfermedades respiratorias, las enfermedades neurológicas y, por supuesto, las metabólicas. Aquí entramos nosotros. Con lo cual, muy importante que si hemos comprobado que entre los factores de riesgo la obesidad lo es, que intentemos, por favor, disminuir el grado de obesidad. Y si conseguimos de aquí a septiembre o octubre, en vez de subir 5 o 6 kilos, que mucha gente sube en verano, podemos bajar los 5 kilos que nos pueden sobrar, o 10 o 15 si fuese necesario, menos riesgo o en mejor estado afrontaríamos la enfermedad si nos infectamos en la siguiente oleada, que por supuesto que no la podemos descartar. Esto en cuanto a las patologías. Pero si nos vamos a la resistencia, es cómo podemos preparar nuestro organismo para resistirse al virus. Y aquí, estoy hablando todo de prevención, sí que podemos hacer cosas. Realmente el sistema inmunitario de nuestro organismo está influido muy importantemente por cómo estamos bien nutridos y en determinados nutrientes que ayudan a que el sistema inmunológico funcione correctamente. Veis ahí una serie de micronutrientes y nutrientes como son los omega 3, el EPA y el DHA, la albúmina, es decir, personas con baja proteína tienen más riesgo, la vitamina C, la vitamina D, el zinc, el cobre, el selenio, el magnesio. Posiblemente estos micronutrientes no se dan la importancia que tienen, pero sí tienen importancia y en el siguiente seminario os lo iré contando y detallando uno a uno, pero para esbozaros datos, ¿vale? La vitamina D y el zinc, que lo tenéis ahí a la derecha, son
entre sus funciones de nuestro organismo, la vitamina D, todos la conocéis, es para el metabolismo del calcio, pero no solo para eso. La vitamina D y el zinc actúan como inmunorreguladores, con lo cual, si estamos bien nuestro organismo está bien dotado de vitamina D y zinc cuando nos llegue la enfermedad, esa disregulación que se producía de la inmunidad mejorará significativamente, con lo cual podríamos conseguir que teniendo buen nivel de vitamina D y zinc, conseguiríamos que nuestro organismo no se disregulase la inmunidad. Os voy a dar el dato, os lo voy a adelantar ahora, aunque lo recordaré en el siguiente seminario. La vitamina D en los cadáveres de las primeras autopsias que se hicieron en Italia, se demostraba que los cadáveres presentaban un nivel de vitamina D prácticamente cero. Ha habido posteriormente un estudio en Tailandia donde las personas que tenían nivel de vitamina D más bajo enfermaban más gravemente que las tenían vitamina D alta. Eso en cuanto a vitamina D, que yo os explicaré más detenidamente. Pero en cuanto al zinc, muchos de vosotros habéis oído hablar que las personas que han padecido esta enfermedad presentaban, uno de los síntomas más característicos, es que perdían gusto y olfato. Ese dato, cuando yo lo oí y lo comenté con compañeros de las sociedades a las que pertenezco en nutrición, lo comentamos, nos cuadraba perfectamente que cuando hay un déficit de zinc en nuestro organismo, perdemos el gusto y el olfato. ¿Por qué? ¿Por qué ha podido ocurrir en las personas que han tenido el COVID? Muy sencillo, el zinc es un inmunorregulador. Las personas que han padecido esta enfermedad han tenido que gastar el zinc que tenían para intentar contrarrestar esa desregulación del sistema inmune. Y cuando ya no tenían suficiente zinc, perdían el gusto y el olfato. Y de forma práctica, os lo puedo certificar, muchos pacientes míos, pacientes míos que han padecido esta enfermedad y que me comentaban que habían perdido el gusto y el olfato, ha bastado el aporte de, durante unos 15 días, de una cantidad suficientemente de zinc en suplementación y han vuelto a recuperar el gusto y el olfato. Con lo cual, veis que desde el punto de vista de nutrición podemos aportar, primero, solucionando como factor de riesgo la obesidad y segundo, aportar una adecuada nutrición y una adecuada suplementación nutricional para tener mejor preparado nuestro sistema inmune. Ahí, aquí lo tengo, que estaba despistado con las fechas. El próximo 17 de julio haremos, y está programado, un seminario donde hablaré más específicamente de la suplementación nutricional para fortalecer nuestro sistema inmune frente al COVID. Ya os he soltado todo este, vamos a decir, rollo, ¿vale? Y queda ahora a vuestra disposición para que me hagáis preguntas, lo que queréis enterar y lo que en buena medida pueda aportaros. Sí, buenas tardes. Va a salir Mercedes un momentito. Las preguntas que quieran irse haciendo el doctor, podéis plantearlas por el chat y si os parece bien las voy formulando yo. Vamos a ver, ya tenemos alguna pregunta. Voy a irlas canalizando. A ver, Miguel nos pregunta, ¿estar obeso puede favorecer que me infecte más fácilmente por el coronavirus? Vamos a ver, realmente la obesidad es un factor de riesgo desde el punto de vista que yo lo veo como importante, como que el que está obeso puede enfermar más gravemente, ¿vale? Por lo que he comentado de que ya es un estatus inflamatorio de base y cuando se desencadena la tormenta inflamatoria partimos de un nivel más alto, con lo cual es más grave. Pero también se ha visto que las personas obesas tienen más receptores ACE2, ese que os he dibujado antes, el dibujo ese que aparecía el ciclo del virus, que por donde penetraba, como entraba el virus en la célula es a través de ese receptor ACE2. Si, como se ha confirmado, las personas obesas tienen
más más receptores ACE2 en el tejido graso, ¿vale? El tejido graso más rico en receptores ACE2 podría ser, y es de hecho posible, que tenga más facilidad de infección. Con lo cual, sí, estar obeso no solo es más grave, sino que nos podemos infectar más fácilmente. Muy bien, creo que queda muy claro. Pasamos siguiente, que vamos a ver. Nos pregunta, Purificación nos pregunta que en cuanto al sexo, si es factor de riesgo ser hombre. Pues, a ver, es verdad. Ha habido más casos en hombres, no está, por desgracia no están, ojalá, para ellas, no para nosotros, estuviesen descuidadas mujeres, pero sí es verdad que ha habido, y estadísticamente no puedo dar el dato porque no lo tengo, pero sí ha habido más casos de varones que mujeres para el padecimiento de esta enfermedad. Seguramente aparecerán estudios que nos confirmarán en qué grado, por qué causas, podrán ser variadas. Perfecto. Se me ocurre, a colación con esto, ¿hay mayor número de obesos hombres que obesos mujeres? A ver, ¿Podría guardar alguna relación ahí? Están un poco a la par. Lo que pasa es que mientras el hombre, la obesidad siempre es de la obesidad grave, que llamamos nosotros centrípeta, no centrífuga, es decir, centrípeta con gran masa abdominal, que es la grave. Muchas mujeres, bueno, algunas mujeres, sobre todo en edad fértil, no por menopáusicas, presentan una obesidad más bien centrífuga en caderas, que es de menor gravedad. Por eso, la obesidad en edad fértil de las mujeres tiene menos gravedad que la obesidad en las mujeres posmenopáusicas, que en los hombres, que siempre es grave cuando hay obesidad abdominal. Perfecto, muy indicativo. Vamos a ver otra pregunta de José, que nos pregunta que si el ejercicio serviría como tratamiento preventivo para que estuviésemos mejor preparados en referencia al sistema inmune con el COVID. Muy interesante la pregunta, y algunos pacientes míos que yo les he fomentado que hagan ejercicio y tal, me lo han hecho. A ver, el ejercicio es positivo porque aumenta nuestra capacidad inmunitaria, pero hay que tener cuidado. El ejercicio fuerte, severo, vamos a decir de alta competición para que nos entendamos, genera en el cuerpo un estado inflamatorio fuerte. Demasiadas interleuquinas se genera en el estado, en un deportista de alta competición, tiene interleuquinas por las nubes. Con lo cual, sí sería muy interesante hacer un ejercicio moderado, pero cuidado con pasarnos, o hacer un ejercicio que no vaya adecuado a nuestra edad. Si ahora mismo personas mayores, que lógicamente son factores de riesgo, les decimos, tenemos que decir que bajen su obesidad, pero les decimos que se pongan a hacer deporte, y personas que nunca han ido a un gimnasio de edad avanzada se van a un gimnasio, por favor, que estén bajo supervisión. Pero en cambio, en las personas mayores sí hay que fomentar sus paseos al aire libre, ¿vale? Para que hagan paseos, subir escaleras, en subir escaleras, cuidado con los sitios cerrados. Siempre estoy pendiente de que no se infecten. Entonces, el ejercicio moderado, sí, para fortalecer el sistema inmune. El ejercicio fuerte, que se pase de la rosca, no, porque generaría un estado inflamatorio de base. Muy bien. Continuamos, que van entrando bastantes. Vamos a ver, para una correcta, Leire nos comenta, para una correcta suplementación, ¿sería conveniente una analítica de micronutrientes y que dicha suplementación sea supervisada por un médico? A ver, eso es importante. Lo detallaré más y cuando realmente, esto es un poco avance del siguiente seminario. La suplementación nutricional, os contaré qué consiste la suplementación nutricional, porque es verdad que una adecuada nutrición nos puede ayudar, pero con solo los alimentos podemos estar en los límites, vamos a decir, positivos, pero no suficientemente altos. Pero hay determinados micronutrientes, por ejemplo, la vitamina D, que no podemos suplementarla a ciegas. No puedo decir, toma vitamina D. No, porque a niveles altos de vitamina D son tóxicos. Igual ocurre con el zinc. El zinc, si tomamos zinc a ciegas y a lo mejor tenemos niveles altos, podemos llegar a generar toxicidad. Por ejemplo, ya os lo comentaré, el zinc tiene que estar asociado con el cobre para que no se interfieran el uno al otro. Con lo cual, la suplementación sí, aunque ahora voy a daros unos datos que os pueden servir para tener unos criterios de qué es lo que debéis comer para estar un poquito mejor, ¿vale?
unos criterios generales, pero de la suplementación, si nos importa, hablaremos más detalladamente de micronutriente, micronutriente en el seminario siguiente. En cuanto a alimentación buena, como he hablado de los micronutrientes más importantes, como la vitamina C, la vitamina D, el zinc, el selenio, el cobre, los alimentos que más podemos tener ahí, la vitamina C, lo conocéis todos, son las frutas cítricas, son las que más, el kiwi principalmente, con lo cual, tomarlo abundantemente en vuestra alimentación ahora. Y de los otros micronutrientes que engloban un poco a todos, en lo que mejor os recomendaría es que comieseis sobre todo pescado, mariscos, productos del mar. ¿Por qué? Porque en ellos abundan el zinc, el selenio, que ya os contaré, la vitamina D y los omega 3, EPA y DHA. Con lo cual, comiendo más pescado, yo diría, triplicando el pescado que coméis normalmente, ¿vale?, conseguiríais un estatus ya suficientemente aceptable. Aunque en muchos casos habría que suplementar. Pero para eso, primeramente, os aconsejo que vayáis a un médico, lo comentéis, se os pide una analítica de los micronutrientes y después, según las cifras, se os dará o no un micronutriente de suplementación y se os dará la dosis adecuada para estar en un estatus un poquito por encima de, o sea, no en los límites bajos, sino límites intermedios altos para poder afrontar el COVID. Muy bien, doctor. Esta va un poquito a colación con lo que ya hemos comentado, pero bueno, por dar algún matiz que apunte a la Diana de una manera más certera. Diana nos pregunta, nos comenta que le gustaría saber la cantidad de zinc en cápsula que se pautaría en personas de 40 años en adelante. Aquí, claro, el problema es que no podemos ajustar. No es un tema de ajustar por edad, ¿vale? Habría que ajustar por edad en cuanto a los niveles. Tampoco hay una gran diferencia entre una persona, en un niño sí, pero en adultos prácticamente los niveles de zinc recomendados son más o menos similares. Los niveles de zinc recomendados en sangre, ¿vale? Pero no sabemos lo que tiene cada persona, ¿vale? Para poder saber lo que tiene cada persona, tenemos que hacer un análisis que nos analice el zinc en sangre, ¿vale? Los niveles de sangre, pues, que normalmente deben estar, tenemos un rango, ¿vale?, entre 80 miligramos por decilitro microgramos por decilitro a 140, 150, sería lo adecuado del zinc, ¿vale? Os lo especificaré más en el próximo seminario para no, de alguna manera, daros datos que podéis incluso tomar nota o acudir a las presentaciones. Pero realmente, si tenemos unos niveles de 120, 125, no hay que suplementar, tenga las que tenga el paciente. Si en cambio la persona tiene 80, 85, 90, que son niveles normales pero bajos, sí habría que dar suplementación. Y según eso, pues daríamos en cápsulas, que podríamos estar hablando de los 10 microgramos por cápsula o tal, pues más o menos cápsulas al día. Esa es la dificultad o lo bueno que tiene el poder tener conocimiento en estos aspectos para adecuar a cada persona. Pero aclaro, todo el tema de suplementación no va a radicar para curar el COVID. Va a servir para prevenir que cuando nos cojamos el COVID, si lo cogemos, estemos mejor preparados y nos defendamos mejor. Muy bien, doctor. Lo que va quedando claro es que el siguiente seminario va a ser muy interesante porque desarrollamos este primero. Lo que vamos a hacer es haberlo contado todo, pero si lo hubiese contado todo de golpe, posiblemente no lo hubiese podido todo el mundo captar. Iré detalle a detalle, micronutriente a micronutriente, el próximo seminario. Muy bien. Vamos con la siguiente pregunta de Elda, que nos comenta que si en niños el estado nutricional puede afectar al desarrollo de la enfermedad. En los niños normales que estén bien alimentados, el estatus inmunológico suyo suele ser bastante bueno. El estatus inmunológico del ser humano va empeorando con los años. El envejecimiento que se produce en los sistemas de nuestro organismo, corazón, piel, todo tipo de los sistemas de nuestro organismo, van empeorando con los años. Y el sistema inmunológico también. Entonces, los niños tienen un sistema inmunológico muy bueno y se sabe defender bastante bien de este virus. En los niños malnutridos sí que puede haber un problema de base y sí que tendrían más posibilidad de enfermar y con más gravedad. Se ha descrito un cuadro, los pediatras han descrito un cuadro inmune que se parecía al síndrome de Kawasaki, aunque no es exactamente igual, y han sido niños que han enfermado, ha habido afectación cardíaca, ha habido afectación
en cutánea. Bien, estos hay que estudiarlo, los pediatras nos dan información y veremos a ver si han ellos descubierto o van descubriendo si algún tipo de déficit de micronutrientes hubiesen tenido. De momento, las referencias es que un niño bien alimentado, bien nutrido, mejor que no esté gordito, pero no sería tan grave como en adultos, pero mejor que no esté gordito, que tenga una actividad deportiva. La verdad es que podemos estar prácticamente tranquilos, aunque tenemos que educar a nuestros hijos, que ya veremos a ver cómo se organiza lo de volver a los colegios, porque ellos sí que son muchas veces portadores de la enfermedad sin enfermar, ¿vale? Y vectores para luego llegar a casa e infectar a los de la familia. Pero ahí ya tienen que entrar los epidemiólogos y los educadores para hacer las cosas bien en el comienzo del curso. Muy bien, con la pregunta que enlaza a colación tenemos a Eva, que nos pregunta que dado que hemos hablado de que las personas obesas tienen más riesgos, si eso es extrapolable también a niños, que si los niños están más expuestos con la obesidad. Claro, lo he dicho, a ver, el riesgo sí. Lo que pasa es que, a ver, los niños obesos tienen patología inflamatoria de base, la tienen. Lo que ocurre es que su sistema inmunológico está más joven, mejor preparado y podrá responder. Yo recomiendo que si tenemos también la posibilidad de que nuestro hijo tenga un sobrepeso alto, ¿vale? Y llega a obesidad infantil, que le pongamos a modificar la alimentación. Por favor, que coman más pescado. Por favor, que tomen fruta. Por favor, que hagan deporte moderado pero continuo. Que no se queden con la Play. Comentario para que todos los niños estén bien preparados y defendidos para que no enfermen o no enfermen de forma grave. Bueno, doctor, entiendo que cierro yo la sesión de merced de tener algún problema de tipo técnico y simplemente, bueno, creo que la charla ha sido muy constructiva, muy interesante. Desde mi punto de vista era un tema que desconocía bastante y creo que esto es generalizado, es decir, que es algo de lo que no se ha hablado mucho y la verdad es que resulta interesante saber cómo al final, pues como pasa en medicina, pasa en ciencias de la salud, todo va interconectado y es bastante interesante sobre todo por lo que hablamos. Ya no es tanto cuando ya tengo el COVID, sino que puedo hacer antes, que es bastante más importante lo que es la prevención y la promoción de la salud. Y evidentemente creo que es la línea que menos trabajamos muchas veces, nos vamos mucho a curar y a tratar la enfermedad y creo que hay mejor solución que es prevenir y promover la salud. No llegar a esa obesidad. Si no llegamos a esa obesidad, evidentemente... La prevención es la medicina preventiva en el futuro. Realmente la prevención sobre el COVID-19 va a venir con la vacuna, ¿vale? Va a venir con la vacuna. Pero igual que estamos buscando tratamientos para poder tratar cuando ya se tiene el COVID y estamos buscando los antiinflamatorios y los antirretrovirales, etcétera, etcétera, igual que estamos haciendo tratamientos que todavía no es el definitivo, que sería la vacuna en un virus, también podemos el tema inmunológico. Y ahí es donde, haciendo, aparte de la mascarilla, de la distancia, del lavado de manos, también la buena nutrición y, en muchos casos, la suplementación. Y bueno, agradecerle desde la organización su predisposición. Creo que podemos hacer un alegato, emplazar a todo el mundo. Veo que hay muy buenos comentarios, que hay un segundo seminario, ahora va a haber otro intermedio con otra temática, pero después volveremos a tratar el tema de los micronutrientes más en profundidad. Y creo que las dos charlas van muy, muy unidas y que todas esas cosas que ahora podríamos haber matizado, evidentemente es porque hay una segunda parte que vamos a profundizar mucho más en esos aspectos y si esta resulta interesante, entiendo que la otra va a resultar también interesantísima. Por lo demás, pues agradecer a los presentes que hayáis estado ahí al otro lado, sois parte imprescindible también de esto, para que esto funcione, para que hagáis vuestras preguntas y sobre todo para difundir este conocimiento que no quede aquí. Podréis acceder a través de la página web a la sesión grabada cuando la tengamos editada y simplemente deciros pues bueno, que tanto el doctor como por parte de la organización en representación que estoy yo, pues estaremos encantados de volvernos a encontrar ahí. Doctor, no sé si quiere añadir algo antes de que cerremos la sesión. Agradeceros a todos la colaboración y permitirme aportar mi granito de arena.
Muy bien, pues no se desconecten, quédese a la escucha mientras cerramos. Voy a detener la grabación. Muchas gracias a todos, buenas tardes, buenos días en Hispanoamérica, que empiece la mañana, que tengan buen día. Y cerramos aquí la webinar, si le parece bien. Muchas gracias.